a conversar de este y otros temas con el presidente del Centro Democracia y Comunidad y ex diputado de la ADC, Edgardo Riveros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches a ustedes. Una de las personas también, entre otras, consultadas por el comando Michelle Bachelet para planificar el tema internacional. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha que Camilo Ballesteros dice que Cuba es una democracia? Bueno, yo tengo una opinión diversa a él, y eso es claro. Y por cierto, que también uno tiene la esperanza de poder influir en una perspectiva diversa. ¿Y cuál va a ser la posición del gobierno de Michelle Bachelet? Y si no la sabe, ¿cuál debiera ser la postura del gobierno de Michelle Bachelet respecto de Cuba? Por ejemplo, ¿sumarse a condenas en la ONU o abstenerse? Bueno, la conducta que los gobiernos de la concertación han tenido en este plano, salvo en una oportunidad que hubo una abstención, siempre que se planteó el tema de Cuba y la realidad de derechos humanos, siempre contó con el voto favorable del gobierno de Chile en cuanto a mirar con sentido muy crítico lo que ocurre en materia de derechos humanos. ¿Debiera condenar en la ONU el régimen si es que se plantea la condena? De mantenerse las situaciones del Estado que están, por cierto, si en Cuba no impera un régimen democrático, y cuando no hay democracia, entre otras cosas, se lesionan los derechos fundamentales de quienes son disidentes. Esa es una realidad. Ahora bien, estamos cercanos a los 55 años desde que el gobierno de Cuba tomó el poder, y no ha habido alternancia. Ese es un hecho real. Es efectivo también que ha sufrido un bloqueo por parte de Estados Unidos, pero eso a mi juicio no justifica el trato existente a la disidencia que existe en Cuba. Pero este es un tema de debate, es un tema de conversación. Nosotros estamos aquí en Chile en otro escenario. El escenario es de que hemos construido una mayoría que pretendemos que sea una mayoría política y social, que permita dar gobernabilidad al gobierno de Chile. Okay. Y en ese sentido somos partidos, somos movimientos diversos, con nuestros propios líneas de pensamiento, y desde esa perspectiva es perfectamente válido el debate que se pueda producir entre nosotros. Y alguien que diga que Cuba es una democracia, así tajantemente, como lo hace Camilo Ballesteros, ¿es una persona que puede en un gobierno de la nueva mayoría tener un cargo político relevante? Yo creo que su percepción de lo que es la realidad de Cuba es equivocada. Él seguramente debe pensar que la mía es equivocada. Lo importante es lo siguiente, que tenemos un compromiso. Ese compromiso es un compromiso programático. Eso es lo que da cohesión, y lo que está en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet es algo que compromete al Partido Comunista, nos compromete a nosotros, compromete al Partido Socialista, al PPD, al Partido Radical, y además bajo la conducción de un liderazgo legitimado, altamente legitimado, como es el de la presidenta Bachelet. ¿El Partido Comunista debería poder participar en cualquier cargo del gabinete, en cualquier esfera, incluyendo, por ejemplo, tener cargos importantes en el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Gente que piensa que Cuba es una dictadura? Eso lo define la presidenta de la República. La presidenta de la República es la que fija quién va a ser el equipo que va a colaborar. Uno de los elementos que más ha ayudado a la gobernabilidad en los gobiernos de la concertación antes, y espero de la nueva mayoría ahora, es esta noción de suprapartidismo. El suprapartidismo no significa prescindencia de los partidos políticos, por el contrario, los partidos políticos están muy presentes, las fuerzas en el Parlamento se alinean a través de los partidos políticos, tanto las que apoyan el gobierno como la oposición, pero los equipos de gobierno, los ministros, los subsecretarios, los altos personeros de gobierno, los que tienen responsabilidad política y que son cargos de exclusiva confianza de quien ejerce la jefatura del Estado, responden a esa jefatura de Estado, responden a esa jefatura de gobierno. Me imagino que para usted Cuba es tan dictadura como lo fue la llamada Alemania Democrática, ¿no? Yo pienso de que porque la pregunta es otra. Sí, por supuesto. Okay. Sí, ¿Y qué le pasa cuando escucha que el muro de Berlín existió, fue un tema? Pero hay un punto importantísimo a observar, que nosotros, en nuestro país, vivimos una realidad de dictadura. Y en esa realidad de dictadura hubo personas que fueron víctimas y otros que fueron apoyadores de lo que fue ese proceso dictatorial durante 17 años en Chile. Y por cierto que la visión que uno tiene de unos y otros no puede ser la misma. Entonces, si usted dice que Cuba está en dictadura como lo fue
la llamada Alemania Democrática. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha a la madre de la presidenta que dice que no vio violación a los derechos humanos en la Alemania Democrática? Bueno, es un tema que de percepción yo respeto, y por Dios que respeto las percepciones que la señora Ángela Ageria puede tener. ¿Sabe por qué? Porque con la señora Ángela Ageria yo la vi trabajando en Chile por la vigencia de los derechos humanos. Ella fue víctima en Chile de la persecución. Ella trabajó de manera leal en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, así que las opiniones que ella entregue a mí me merecen la más profundo respeto. Y las percepciones que ella pueda tener, obviamente que también se enmarcan en ese respeto. Pero es de percepción, porque el muro yo creo que no es perceptible, es cosa de estuvo, digamos. Bueno, es una realidad, y yo tengo también mi propia visión acerca de lo que es aquello, ¿no? Si alguien dijera que el gobierno de Pinochet fue democrático, también sería una cosa de percepción, de realidad distinta. Hay gente que aquí en Chile, hasta el día de hoy, no habla de dictadura. ¿Pero usted le parece que eso es también completamente relativo, decir que Pinochet, por ejemplo, fue un gobierno democrático? Aquí nosotros, la diferencia es que nosotros vivimos la dictadura aquí en Chile y sabemos lo que ello significó. Pero si la madre de la ex candidata ahora presidenta electa vivió en Alemania Democrática también la dictadura. Lo mismo que alguien que la vivió acá, la de Pinochet. Bueno, pero aquí hubo, por eso que le digo, el tema de los derechos humanos tiene que tener una visión más amplia. El tema de los derechos humanos es una percepción, y más allá de que una percepción, es un compromiso que debemos tener. Y yo creo no es relativismo desde el punto de vista de que nosotros, y esa es la inscripción que yo tengo, yo respondo por lo que yo pienso. El tema de los derechos humanos es un tema universal. Y como tema universal, obviamente, no puede ser mirado con el prisma de quien viola y quien es víctima solamente. Pero esa es mi percepción, esa es la percepción que tenemos además los demócratas cristianos sobre el tema de los derechos humanos, y esa visión y esa forma de mirar las cosas estamos dispuestos a confrontarla permanentemente y a debatirla permanentemente. Los derechos humanos o esta visión universal cuando se califica de democracia una dictadura, o cuando se desconocen las violaciones a los derechos humanos en un régimen dictatorial, ¿se orada este espíritu de los derechos humanos? Yo creo que efectivamente. Entonces, tanto Camilo Ballesteros como la madre de la presidenta electa oraban los derechos humanos, este principio, cuando dicen lo que dicen. Yo tengo que respetar las opiniones que las personas tienen sobre una visión concreta. A mí, aquí en Chile, lo que ocurría en la República Democrática Alemana, lo que ocurre en Cuba, tienen una matriz común. Esa matriz común es de violación de derechos fundamentales de la persona. Esa es la visión que yo tengo, esa es la forma que yo tengo que observar lo que allí ocurre, con un prisma universal. Y en esa perspectiva, aquí en Chile, fuerzas políticas diversas que estuvieron históricamente confrontadas se han puesto de acuerdo. Y al ponerse de acuerdo, uno de los elementos fundamentales que han tenido en consideración es precisamente el tema del respeto a los derechos fundamentales de la persona. La presidenta electa Michelle Bachelet ha hablado de crear una nueva mayoría política y social para conducir cambios que van más allá solamente de su gobierno, que van más allá de la labor de 4 años. Pero escuchábamos a Camilo Ballesteros recién en la nota decir que esto era un acuerdo por 4 años. Era un plan común por 4 años y que después se verá. ¿Hay una idea dentro de la democracia cristiana de llevar adelante esta nueva mayoría, incluidos los comunistas, más allá del gobierno de Michelle Bachelet? Bueno, nosotros tenemos confluencias que han sido más estables que 4 años. Nosotros, como Concertación, gobernamos un largo periodo de este país. Nos pusimos de acuerdo en cuestiones esenciales y los gobiernos fueron teniendo proyección. Es muy posible que algunos pensaran, al partir la transición democrática el año 90, de que eso iba a durar un periodo de 4 años. Pero el éxito de la transición chilena fue un impulso para proyectar esa situación mucho más allá. Y este país tuvo gobernabilidad durante esos 20 años. ¿Eso se podrá repetir ahora con el Partido Comunista entonces? Bueno, es muy posible que confluencias se vayan fortaleciendo. Cuando se gobierna y se gobierna con transversalidad, van surgiendo confianzas que antes no existían, van produciéndose confluencias que antes no existían. Yo en esa perspectiva tengo la esperanza que incluso la visión que una persona como Camilo Ballesteros tiene sobre Cuba, sobre la política internacional, también varíe. Si en eso le digo, los
elementos son bastante fluidos. Nosotros, el año 1969, bajo el liderazgo de Radomiro Tomic planteó un proyecto de gobernabilidad que incluía un amplio arco. La respuesta ahí vino desde el Partido Comunista, que dijo con Tomic ni a misa. Eso se lo digo como ejemplo de cómo las cosas evolucionan, no se petrifican, uno no puede mirar las cosas con anteojeras, sino que tiene que mirarla en una perspectiva mucho más amplia que la coyuntura. Vamos al tema de La Haya. Esto antes de la pregunta siguiente. ¿Es efectivo que le han pedido algún tipo de información como a otra gente desde el comando Michelle Bachelet sobre específicamente el tema de La Haya, ¿no? Bueno, mi especialidad profesional es el derecho internacional público y el derecho público en general, de tal manera que siempre hay consultas de opinión sobre el tema. Sí. Y, por supuesto, okay. Sí, siempre uno tiene posibilidades de dar y entregar puntos de vista. Dicho ahora, esto, le pregunto lo siguiente. Sí. Si ¿cree usted que hay alguna posibilidad? Además que yo fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Además, así que no, eso. ¿Cree usted que hay alguna posibilidad de que no se respete el fallo de La Haya y que se declare no aplicable o que no se va a aplicar como lo hizo Colombia? Primero, precisemos, Colombia no ha dicho nunca que no va a respetar el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Ha planteado otras cosas y a mi juicio las ha planteado erróneamente. Los fallos de la Corte Internacional de Justicia hay que cumplirlos, son fallos inapelables y los recursos que existen son recursos planteables ante la propia Corte Internacional de Justicia. De tal manera que en esa perspectiva está claro que tanto para Perú como para Chile el fallo de la Corte Internacional de Justicia debe ser cumplido. Eso es un punto categórico, porque no hacerlo colocaría a Perú o a Chile o a ambos fuera de lo que es el contexto del derecho internacional, que es el que norma las relaciones entre los Estados y las relaciones pacíficas entre los Estados. La obligación de solucionar sus conflictos por medios pacíficos obliga a todos quienes en un momento determinado están sujetos, en este caso Chile, por una demanda planteada por Perú, a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, declaraciones como las que hace el diputado Tarut, que plantea que hay que plebiscitar si se acepta o no el fallo, ¿tienen algún efecto sobre el ambiente? ¿Pueden enrarecer el ambiente previo al fallo? Pueden tener efecto en el ambiente, pero en eso yo creo que hay una categórica y amplia posición transversal, además, en lo que corresponde, que es respetar el fallo. Los Estados no pueden recurrir a normas de su derecho interno como justificación para dejar de cumplir una obligación internacional. Y un fallo de un tribunal de justicia es una obligación para los Estados. ¿Se debiera exigir a Perú que pusiera por escrito que no tiene ningún otro punto más de diferencia con Chile, como han sugerido algunos? Yo le quiero ser franco que ese es un problema que está presente. El problema que está presente es que existe la idea de que Perú va a volver a plantear nuevos temas en el futuro. Ciertamente creo que este fallo debiera definitivamente dar certeza, no solo política, sino que certeza jurídica a las relaciones entre Perú y Chile. Y yo espero que el gobierno peruano tenga esa posibilidad de plantear las cosas en esos términos. Por lo demás, ¿no? Lo han dicho. Pero Chile tiene que cancilleres peruanos. Yo creo que no sería, hay que ver cuál es la situación que se produce con el fallo. En eso no hay que conjeturar, no hay que especular, hay mucha especulación ambiente. Creo que en esta materia hay que tener prudencia, y luego de que conozcamos el fallo hay que ver cuáles son los pasos posteriores que hay que seguir para que Perú y Chile fortalezcan sus relaciones, no queden petrificados en acontecimientos que ocurrieron hace más de un siglo atrás y puedan proyectar en común una relación que sea convergente y que sea beneficiosa para ambos Estados. Para terminar brevemente, una vez que se conozca el fallo, ¿hay abierto algún espacio para negociación, por ejemplo, para hacer una exigencia de que para ejecutar el fallo haya un compromiso escrito, o el fallo hay que cumplirlo sin más conversación, sin más negociación de ningún tipo? Mire, siempre los fallos, cuando son emitidos, luego viene una fase de aplicación del fallo. Y la aplicación del fallo está sujeta, por cierto, a elementos que hay que observar de acuerdo a cuál sea el contenido de esta resolución del Tribunal Internacional de Justicia. Por lo tanto, trabajo posterior hay, por cierto.
Ricardo Riveros, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias a usted.